Bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, noches. El AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México, fue realizado, según Andrés Manuel López Obrador, como parte de un sistema aeroportuario regional que complementa al Benito Juárez de la Ciudad de México y al López Mateos de Toluca. Fue inaugurado apenas el 21 de marzo, se construyó en lo que antes era la base militar número 1 en Santa Lucía, en Zumpango, aquí en el Estado de México. Por extensión territorial, ojo, por extensión territorial únicamente, es el aeropuerto más grande de México. Pero hay que decir que no tiene todavía por muchísimo, operaciones como el Benito Juárez de la ciudad o, por ejemplo, el de Cancún, Quintana Roo. Con un grupo de especialistas vamos a descubrir las ventajas y desventajas. Hablaremos de la construcción, hablaremos del futuro, hablaremos de los accesos, de si será o no una terminal de carga, de las pistas, de las aerolíneas, de los destinos. Por eso promete ser un programa interesante y lo invito a que se quede con nosotros. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Comenzamos. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. Hay muchos opinadores y ahora con esto de la polarización mexicana todo el mundo es experto, pues ya lo saben, ¿no? En virus y en salud y en aeropuertos, pero quien sí sabe y lleva muchísimos años, quizá dedicada toda una vida a hablar de aeropuertos, de aerolíneas, de destinos, de aeronáutica, es Rosario Avilés. Tiene inclusive una columna que se publica en diarios de circulación nacional, ha sido invitada a distintos foros y mi querida Rosario, pues les recuerdo, es hija de un maestro de muchas generaciones de periodistas, Alejandro Avilés. Querida Rosario, ¿cómo estás, querida colega? Buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Igualmente, muchas gracias. Pues también decir que tu papá también fue y ha sido un icono del periodismo, así es que compartimos eso muy lindo y te agradezco muchísimo la invitación. Pues aquí estamos platicando de este tema del que, como comentas, pues yo ya llevo varios años y estas películas ya las vi. Oye, ¿qué opinas así a manera de introducción? Porque vamos a platicar con el líder de los pilotos, con un certificador de aeropuertos que tiene licencia comercial para volar. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas del AIFA? ¿Te entusiasma? ¿Fue dinero tirado a la basura? ¿Será complementario al Benito Juárez y a López Mateos? ¿Qué opinas, Rosario? Pues mira, hay varias cosas. Obviamente ni es todo blanco ni es todo negro, ¿no? Tiene pues ventajas en el sentido de que pues evidentemente la idea de un aeropuerto ya era urgente. Ya llevamos 50 años discutiendo esto, déjame te digo. Ya se había hablado muchas veces de Texcoco, se había hablado muchas veces incluso de esa área de Zumpango, de Tizayuca, y en el camino pues se fueron construyendo otros aeropuertos y ahí está Toluca, y está Cuernavaca, y está Puebla, ¿no? En algún momento Tlaxcala, que luego se le asignó a la Fuerza Aérea, y son pues infraestructuras que están ahí, que se hicieron justo para complementar el tráfico y que por una razón u otra no lograron dar este respiro al aeropuerto de la Ciudad de México. Por lo demás, bueno, pues antes de la pandemia ya estaba, pues ahora sí, muy saturado. Venía el otro aeropuerto, el aeropuerto de Texcoco, que fue cancelado, y pues se empezó a hacer en los terrenos militares. Y bueno, la ventaja es que, claro, tenemos ya esta saturación encima, tenemos pues muchas necesidades de darle a los operadores nuevas perspectivas. Se necesita más área para carga, se necesita infraestructura de transporte, ¿verdad? Para muchos lugares en la zona metropolitana. Y bueno, hay esta intención de parte del gobierno federal
de ir avanzando en este tema. Ahora, a ver, dime algo, Rosario, pero que sí. te interrumpa. ¿Pueden haber operaciones simultáneas Toluca, Ciudad de México, entiéndase Benito Juárez, y AIFA Felipe Ángeles en Zumpango, Estado de México, sí o no? Mira, pueden operar los tres, pero con sus limitaciones, ¿no? Toluca tiene, hay que decirlo, no es el mismo espacio aéreo, está muy cerquita y sí tiene un control, digamos, el control de tránsito aéreo común, aunque ellos tienen su torre, igual que la Ciudad de México, e igual que lo va a tener Lucía o el AIFA, pero el área de Toluca, digamos que está hacia otro lado. El tema aquí es el espacio aéreo de la Ciudad de México y el de la AIFA, sí es el mismo. Y hay que recordar una cosa bien importante, ese espacio aéreo no es un espacio aéreo despejado, es un espacio aéreo que tiene muchos obstáculos orográficos, que tiene ciertas características de clima y de altitud, etcétera, que lo hacen muy, muy peculiar, que no es igual. Cuando hablas orográfico, significa, ¿es verdad eso que hay una montaña encima y para despegar o para aterrizar y que complica aterrizajes y despegues? De hecho, tenemos muchas montañas en el Valle de México, o sea, tenemos pues varias sierras, la Sierra de Guadalupe, que está cerca de la AIFA, tenemos el Ajusco, tenemos el Popo, el Ista, etcétera, o sea, tenemos, de hecho, en algún momento a esta área se le llamaba La Hoya, porque efectivamente estaba rodeado y teníamos adentro el aeropuerto de la Ciudad de México. Y el área de la IFA pues está también complicado por estos obstáculos y por esta meteorología específica. ¿Esto qué significa? Pues que no lo puedes comparar con una zona como Londres, por ejemplo, como Nueva York, que mucha gente dice, ay, si ahí hay 6 aeropuertos, ¿por qué aquí no? Pues por una cosa muy simple, porque no es el mismo tipo de obstáculos. Exacto. Y los obstáculos. Exacto. Oye, Rosario, a ver, sí. Dime algo. ¿Es posible que únicamente se utilice por aerolíneas de carga? Es decir, civil, es decir, aviones privados, Toluca, aviones de pasajeros, Benito Juárez, y que se vaya enviando la mayor parte, con el permiso de la televisora, DHL, Estafeta, UPS, etcétera. Cargolux, etcétera. Sí. Exacto. Mira, esto se ha intentado en otras ocasiones. De ser posible, todo es posible, como ya lo vimos, ¿no? Yo no creía posible que fueran a cancelar el proyecto de Texcoco ya como estaba andando, ¿no? Y la verdad es que todo es posible. Aquí es un tema de qué política de Estado quiere nuestro gobierno para el futuro, qué vocación le va a dar a cada aeropuerto y qué va a pasar con nuestra industria de transporte aéreo. Efectivamente se puede, pero aquí tienes un problema igual que lo vas a tener en pasajeros, que es cómo haces compatible, por ejemplo, la carga que viene en la panza de los aviones comerciales y cómo le haces para conjuntarla, ¿no? Hacer esto que hacen en los grandes aeropuertos, ¿no? Consolidas la carga y luego la distribuyes, ¿no? Este sería el problema, es un problema, digamos, de logística. Ahora, todo se puede hacer alguna conexión directa, una carretera dedicada, etc., para que haya una consolidación de carga en el AIFA, sin duda que se puede, pero pues tiene sus dificultades. Ahora, ¿qué otra cosa puede suceder? Que las aerolíneas comerciales con pasajeros en los dos emplazamientos, pues van a tener también el problema de la conectividad. Entonces vas a tener que segregar tráficos y también esto le va a dar hacia el futuro pues un sesgo a nuestra industria aérea que es distinto al que habíamos elegido. Claro. Ahora dime algo, Rosario. ¿La autoridad decide a dónde llegan, a qué aeropuertos? Es decir, ¿son permisos, son concesiones? ¿O la aerolínea dice, no, yo no voy a AIFA? Yo si quieren que vaya a México para transportar personas de Europa, de Estados Unidos, de Centro Sudamérica, yo voy a tal o cual. ¿Quién da estos permisos y quién decide? Entiendo que es un tema de orden comercial,
ellos quieren volar para vender tickets y quieren volar para traer productos en la panza del avión, pero es posible que diga, es pregunta, Aeronáutica Civil, la ST, el Gobierno de México, si quieren volar a México, vayan a AIFA, o si no, adiós. ¿Cómo funciona? Como te comento, de ser posible, pues sí, yo creo que eso es algo que lo hemos visto. El tema es qué va a pasar con nuestro transporte aéreo. Es un tema comercial sin duda, pero también es un tema de bilaterales. En los convenios bilaterales, que son los que firma el Estado mexicano con otros estados, le hace Alemania, Estados Unidos, pues España, etcétera, etcétera. Ahí se establecen los pares de ciudades que se van a cubrir, ¿no? Y ahí los pares de ciudades dicen México, por decirte Toronto, ¿no? Con Air Canada y con Aeroméxico o con cualquier aerolínea de acá y de allá. Pero los pares de ciudades se establecen así. Ahora bien, ¿cuál ha sido normalmente el aeropuerto de la ciudad? Pues el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez. Ahora bien, en caso de que quisieran obligar a las aerolíneas extranjeras a irse a operar a la IFA, pues digamos que se daría esa instrucción, pero la aerolínea tendría la facultad de decir, pues entonces ya no vuelvo a México, porque no me convendría. Habría que ver, ¿no? No sabemos qué digan, ¿no? Oye, Rosario, los aeropuertos son polos de desarrollo, alrededor bancos, restaurantes, hoteles, estacionamientos, y tú que conoces muchos aeropuertos del planeta, es decir, se ubican muy lejos de los centros de las ciudades, y has visto después de muchos años que vienen edificios, que vienen todo, repito, un polo de desarrollo. ¿Crees que pase aquí, sí o no? Bueno, de que va a haber mucho más crecimiento urbano, eso sin duda. Okay. Yo quiero decirte que ese tema se ha hablado muy poco de eso, y eso realmente sí es muy importante para la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es alimentar la macrocefalia de esta zona metropolitana del Valle de México. ¿Por qué? Porque le estamos dando un incentivo, que es el aeropuerto, para que se establezca más vivienda, para que haya más comercios, para que haya todo esto que tú comentas, y que obviamente va a requerir servicios, va a requerir pues electricidad, vías de acceso, todo lo que es la urbanización cercana, y esto pues lo único que hace es alimentar toda esta macrocefalia, ¿verdad? Para concluir, querida Rosario, periodista especializada en materia de aviación, aeronáutica, yo diría que también te consultan mucho para temas de turismo porque va ligado por esta conectividad. Dime algo que vale la pena que sepa el auditorio y que no te he preguntado por el corto tiempo que tenemos en la televisión, Rosario. Mira, yo creo que algo bien importante es que en el largo plazo seamos capaces de tener una política de Estado en materia de transporte aéreo, y que no nos pase lo que nos ha pasado desde hace 40 años o 50, que cada sexenio inventamos el mundo. Entonces, cada sexenio hay un aeropuerto, cada sexenio hay un plan, cada sexenio hay apoyo o no apoyo, hay cielos abiertos, cielos cerrados. Entonces, eso lo que hace es que la industria nunca logre su madurez, ¿no? Y yo creo que este país sí se merece una industria de transporte aéreo que verdaderamente crezca y que vaya de la mano el gobierno con la industria y con otros actores que están involucrados, ¿no? Los gremios, también los hoteleros, los restauranteros, o sea, el transporte aéreo sirve al turismo y sirve al comercio. Entonces debería haber una política que se diera entre todos. Rosario Avilés, te mando un beso respetuoso y aprecio que siempre aceptes la invitación de este reportero, y a nombre de la audiencia de Mexiquense Televisión, buenas tardes, noches, gusto en saludarte. Igualmente, muchísimas gracias, saludos al auditorio. Saludos. Y yo regreso después de identificar nuestras emisoras, hacemos corte de estación, cumplimos con las bitácoras de avisos y voy a regresar con un certificador de aeropuertos, ya lo verá. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega muy a tiempo. Estamos hablando del AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles,
inaugurado recientemente, el 21 de marzo, en Zumpango, Estado de México. Está a 44 kilómetros al norte de el centro de la ciudad, de la casa del presidente, ahí en Palacio Nacional. Está rodeado por zonas pues urbanas, semiurbanas, de Nextlalpan y Tecámac, y hay que decir que tiene una conexión carretera con estados como Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Querétaro, pero pues sin duda alguna muchos usuarios y futuros usuarios se quejan de lo lejano. Hay que recordar que en marzo del 18, como parte de la campaña del hoy presidente, hablaba de que se cancelaría totalmente el aeropuerto de Texcoco. Ya estaba iniciado, algunos dicen que costó más cancelarlo que continuar la obra, pero qué mejor que platicar con un piloto aviador y un inspector de aeropuertos, un especialista en el tema, don Carlos Smith Pico. ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido, buenas tardes, noches, gusto en saludarle. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda tu audiencia. ¿Qué significa inspector de aeropuertos, don Carlos? Bueno, nosotros tenemos una empresa, se llama Mezcua Loizaga Smith y Asociados, que cuenta con dos divisiones, una que es una ALSA Consultoría Aeronáutica y otra que es ALSA Unidad de Inspección. Estas unidades de inspección son acreditadas por la Entidad Mexicana de Acreditación, es una entidad privada que depende de la Secretaría, no depende de la Secretaría de Economía, pero se rige bajo las reglas de la Ley de Infraestructura y Calidad, en el cual hay unidades de inspección que se dedican a inspeccionar, o sea, a evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas o, en el caso que nos ocupa a nosotros, de las normas internacionales emanadas del anexo 14 aeródromos de la Organización de Aviación Civil Internacional, ¿sí? Mi pregunta obligada, perdón que lo interrumpa, ¿lo contrataron para certificar, evaluar el AIFA? No. En el país habemos 3 unidades de inspección que evaluamos la conformidad y que al evaluar la conformidad verificamos que toda la infraestructura del lado aire, o sea, plataformas, calles de rodaje, pistas, estén de acuerdo a la normatividad y que el equipo de servicio de extinción de incendios se encuentre con los requerimientos necesarios para una emergencia. Y hay una serie de procedimientos que están descritos en un manual de aeródromo, donde todo el personal tiene que llevar a cabo esos procedimientos como están escritos para que se lleve a cabo una operación segura, o sea, dentro de parámetros de seguridad operacional muy aceptables. Entiendo, don Carlos, que usted va by the book con el librito checando lo que dice la norma internacional y certifica porque tiene usted, pues, digamos, esta fuerza moral y científica para hacerlo. Pero el que no haya ido a certificar no le prohíbe que opine. ¿Qué opina de todo esto? Porque seguramente llega a la boda, ahora que ya se reactivaron estas fiestas, al bautizo, a la cantina, si va con los amigos a jugar dominó, o lo entrevistan en radio y televisión. ¿Qué opina Carlos Smith Pico? ¿Cumple con la norma internacional el AIFA? Bueno, la verdad yo no podría decirlo porque no he estado físicamente en el aeropuerto. Por lo que he visto en algunas imágenes y videos y todo pareciera indicar que está cumpliendo con la normatividad, ¿sí? Todo pareciera indicar que así es, de todo lo que se refiere nada más al lado aire. Lado tierra es la terminal y ahí nosotros no nos metemos, ¿sí? Okay. Déjeme decirle que cuando nuestra unidad de inspección emite un dictamen, con ese dictamen los aeropuertos se certifican ante la autoridad aeronáutica. La autoridad aeronáutica, o sea, en este caso la Agencia Federal de Aviación Civil, es la única que puede hacer esa certificación. Pero nuestro dictamen, ese es un dictamen que entregamos nosotros de cumplimiento, con ese dictamen ellos se pueden certificar. Ahora, ¿qué pasa con el AIFA?
¿sí? ¿Por qué no está certificado en este momento, no? Bueno, primero porque acaba de iniciar su operación y para que podamos nosotros constatar que cumple con la normatividad, pues tiene que estar en operación. Okay. Déjeme decirle que hay muchos aeropuertos en el país que no están certificados, ¿sí? Ah, caramba. Sí, entonces, y aeropuertos internacionales. Aproximadamente hay 64 o 65 aeropuertos internacionales, de los cuales hay 48 en este momento certificados, bajo un plan regional que la propia OASI está supervisando, ¿no? Eso es en todo lo que es, en este caso, el Caribe, el Centro y Sudamérica, ¿no? Y la parte... Entonces, hay muchos países del mundo, los aeropuertos no están certificados. Hoy es una obligación que se certifiquen y nuestra empresa se dedica a evaluar la conformidad. Si los aeropuertos cumplen, así pongo yo palomita, ¿no? Y si no cumple, le pongo un tache, ¿no? Vamos a suponer que en el dado caso que hubiera una disposición normativa que no cumplieran, entonces tienen 120 días para que esa desviación... Para autocorregirse, digamos, ¿no? Para corregirse. Entonces, este aeropuerto no lo vamos a hacer nosotros, no vamos a nosotros a hacer la inspección, seguramente lo va a hacer Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que ellos tienen una unidad de inspección también. Que es el propio gobierno, hay que decir al auditorio. Que es el propio gobierno, efectivamente, ¿no? Entonces... Ahora, una pregunta, don Carlos. Cuando usted me habla de que certifican la parte aérea, no el piso, no las instalaciones, usted es el apto para contestarme la pregunta que le hacía a la periodista Rosario Avilés. ¿Pueden haber operaciones simultáneas entre Adolfo López Mateos, Toluca, Benito Juárez en Ciudad de México y Felipe Ángeles en el Estado de México? Bueno, déjenme decirles, nosotros inspeccionamos la parte de tierra, que son las pistas, calles de rodaje, etcétera. ¿Sí? En cuanto a las operaciones aéreas, en cuanto a las aproximaciones que deben hacer las aeronaves, pudiera decir que hubiera a lo mejor una operación simultánea, pero no de manera consecutiva. El espacio aéreo, de alguna forma, tuvo que crecer un poco más porque ahora alberga a 3 aeropuertos y los controladores van a tener que canalizar a las aeronaves de acuerdo al aeropuerto donde vayan. Entonces es muy probable que no puedan estar aterrizando de manera simultánea, ¿no? Van a estarlos canalizando una llegada para un aeropuerto, otra llegada para otro aeropuerto, en fin. Hoy, por lo pronto, el que tiene mayores operaciones será el de la Ciudad de México y tiene muy pocas operaciones el IFAC y paulatinamente va a ir creciendo las operaciones. Así nacen todos los aeropuertos. Van creciendo poco a poco de acuerdo a la demanda. Claro. Ahora, podríamos responder a la pregunta si pueden operar de manera simultánea. Sí, pero con limitaciones. Y poco a poco los controladores de vuelos irán diciendo, va entrando uno que viene de Europa, va a Toluca, va entrando otro que viene de Sudamérica, va para acá, y van, digamos, administrando el tráfico aéreo. ¿Estoy en lo correcto? ¿Lo digo bien? Es correcto. Ellos van a tener que administrar el tráfico, o en algunos momentos se van a encontrar en condiciones donde hay tráficos que vienen del sur y otros que vienen del norte, donde los van a tener que cruzar, ¿sí? Y entonces los controladores, para mantener la seguridad operacional, lo único que van a tener que hacer es tener una separación mayor, ¿sí? Es muy probable que se pueda volar unos minutos más en el área terminal del Valle de México, ¿no? Porque ya vamos a hablar del Valle de México. Es muy probable que haya minutos de más en los vuelos a la llegada. Ok. Ahora, usted como pasajero que conoce de aeronáutica, que sabe de las reglas internacionales, que conoce muchos aeropuertos del planeta, ¿qué opinión le merece la inauguración, por cierto, tan rápida? Porque cuando hablamos de terminal de pasajeros, estamos hablando de mostradores, de
kioscos, de bandas de seguridad, estamos hablando de salas de última espera, de reclamos de equipaje, la terminal de carga, la llegada al aeropuerto, la comida. ¿Qué opina? Me queda claro que todos los aeropuertos nacen con locales no rentados, ¿no? Y poco a poco va uno ahí haciendo las salas VIP, etcétera. Pero ¿qué opina? ¿Está contento, don Carlos? ¿Cree que fue una buena decisión, mala decisión, se equivocó el gobierno, hizo bien López Obrador? ¿Qué opina usted? Esta pregunta se la han hecho los compadres, los amigos y todo mundo, y yo quiero que la diga aquí frente a las cámaras. Bueno, yo creo que el presidente tenía un compromiso con la sociedad de inaugurarlo un día determinado, ¿no? Yo creo que no hubiera pasado nada si lo hubiera dicho dentro de 2 meses lo inauguramos, porque vamos a terminar con las conexiones de los puentes a desnivel que no están concluidos, vamos a inaugurarlo al 100%. ¿Sí? Eso desde mi punto de vista hubiera sido lo ideal. Ahora ya lo tenemos, ya está inaugurado, ya está operando. Pues entonces habría que ir acelerando todos esos procesos que no pudieron concluirse el 21 de marzo pasado, para poder darle a los pasajeros un servicio de calidad, que es lo que están esperando, ¿no? Hoy padecemos en el aeropuerto de la Ciudad de México, pues, una saturación, por lo pronto, no hay una calidad de los servicios, ¿sí? En la terminal 1 se cruzan los de llegada con los de salida, etcétera. La verdad es terrible. No hubiera pasado nada si hubiera demorado 2-3 meses. Ahora, decir que ya tenemos una nueva opción para volar es fabulosa, y esto de lejos es, no sé si coincida conmigo, don Carlos, es muy relativo. La gente que venía de Pachuca para abordar un vuelo para ir a Europa, hoy le va a quedar más cercano el AIFA. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Es decir, todo es relativo. Para la gente que vive en Bosques de las Lomas o en Bosque Real en el Estado de México o en Toluca, pues le va a quedar quizás más lejos, pero todo es relativo. Hay gente que está contenta y dice, caramba, ya que traigan más vuelos para acá, porque yo ya no quiero ir a la Ciudad de México, ¿para qué voy para allá? Siempre hay un tráfico enorme. Y es la verdad, es un embudo terrible, y además ir al Benito Juárez es sencillamente deprimente, ¿no, don Carlos? Sí, ya ahí requieren hacer una remodelación para darle servicio a los pasajeros, y efectivamente hoy para muchos usuarios pues les va a quedar mejor ir a Santa Lucía, pero mientras que no haya la conectividad, que es el gran problema, pues vamos a seguir padeciendo, ¿no? Eso es claro. Este es un tema que nada más es tener las carreteras listas y todo. Tiene que haber una conectividad entre aeropuertos, que no la hay. La va a haber del Benito Juárez a Santa Lucía, pero a Toluca la conectividad, aunque va a haber próximamente un tren, como que está faltando cómo conectarse y qué servicios va a dar cada uno de ellos, ¿sí? ¿Qué misión va a tener cada uno de ellos? Eso va a ser muy, muy importante que se determine, ¿no? Para esto, lo que el país requiere de una política de Estado. Esto urge, una política de Estado aeronáutica, para que se determine qué es lo que se necesitan las líneas aéreas, qué necesita el sector aeroespacial, qué se necesita la aviación ejecutiva, que tiene un papel importante en este país, qué se necesitan de aeropuertos, porque los aeropuertos tienen una misión también, y cuando se construyen de arriba para abajo. Aquí desafortunadamente el Santa Lucía creció al revés, creció de abajo para arriba, y entonces hoy nos encontramos con un espacio aéreo que va a ser más complicado, pero que seguramente se va a resolver con la tecnología existente que hay. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, don Carlos, que haya aceptado esta conversación. Creo que lo vamos a seguir molestando en calidad de especialista, y por lo pronto le mando un muy fuerte abrazo. Gusto en saludarle. Muchas gracias, Gustavo, y a tu audiencia, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, noches. Muchas personas me están escribiendo a @GustavoRentería en Twitter y me preguntan, a ver, ¿qué vuelos hay ahorita? Bueno, hay
dos vuelos de Viva Aerobús que llevan desde Santa Lucía a Guadalajara y de Santa Lucía a Monterrey y de regreso, es decir, ida y vuelta. Volaris vuela de Santa Lucía a Cancún y de Santa Lucía a Tijuana, dos vuelos también, ida y vuelta. Y Aeroméxico también tiene dos rutas hasta este momento, que es a Mérida en Yucatán y a Villahermosa en Tabasco. Es decir, hay un total de 6 destinos nacionales, o desde 6 destinos llegan a el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Efectivamente, hubo un vuelo de Conviasa a Caracas con motivo de la inauguración. La Sedena ha denominado como ciudad aeroportuaria a las áreas para servicios conexos tales como hoteles, centros comerciales, oficinas, hospitales, comercios, gasolineras, es decir, hay un polo de desarrollo, como lo platicaba con la periodista Rosario Avilés y con don Carlos Augusto Smith Pico. Bueno, voy a programar avisos y regreso con más información. Claro, la voz de los pilotos es fundamental. Con ellos voy a regresar. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches, y escríbame @GustavoRentería en Twitter. Prohibido cambiarle. Qué bueno que nos acompaña, qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, yo siempre agradezco la disposición del secretario general de ASPA, esta Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, el capitán José Humberto Gual, para este programa. Siempre está atento a nuestro llamado. ¿Cómo estás, Capi? Gusto saludarte. Buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, Gustavo. Un saludo a ti de manera muy afectuosa a todas las personas que nos escuchan, aquí con la emoción y el ánimo de una vez más saludarnos, aunque sea de lejos, de manera virtual. A ver, ¿qué dicen tus colegas pilotos, José Humberto? ¿Qué se dice en la Asociación Sindical de Pilotos en torno a la inauguración del AIFA? ¿Están contentos? ¿Están preocupados? ¿Va a traer más empleos? Atención, los pilotos viven de volar y esto podría reactivar después de la pandemia, que estuvieron parados mucho tiempo. ¿Están contentos? ¿Qué opinas, mi querido capitán? Mira, qué buena pregunta, Gustavo, lo cual me da la oportunidad de hacer algunas reflexiones. Como bien tú lo mencionas y completamente no puedo estar más de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Los pilotos vivimos de volar y entre más crezca la industria aérea, pues mejor nos va a nosotros y mejor le va a todo el país. Claro, claro. México, todo, ¿no? Nosotros seríamos, iríamos en un sentido de contranaturaleza a lo que nosotros como sindicato de pilotos aviadores buscamos, iríamos en contranaturaleza si deseamos que este proyecto no sea el proyecto más exitoso. Yo no quisiera haber inaugurado únicamente el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Yo le apuesto a que en los próximos años inauguremos 16, 20, 50 claro, aeropuertos que coloquen a México en la posición de la economía número 13 que somos. Deberíamos de tener una industria aérea que sea acorde con lo que significa México a nivel global. A eso le apostamos, a eso le rezo todas las mañanas, Gustavo. Es decir, festejas, más allá de que si esté lejos, esté cerca, sea Texcoco, tú festejas que ya tengamos una opción más desde el punto de vista económico y desde el punto de vista chambas para los pilotos. Ahí estamos claros. Efectivamente, el festejo que la industria aérea esté retomando o se le esté volteando a ver la industria aérea como un motor de desarrollo en la economía nacional. Asimismo, sí, festejo el aeropuerto Felipe Ángeles, como podría festejar el aeropuerto de Tulum, como la ampliación del aeropuerto de Guadalajara, como la ampliación del aeropuerto de Tepic Nayarit, como la ampliación también de la Huasteca Potosina, del aeropuerto que quieren empezar a hacer allá. Por supuesto, dime nada más una cosa, Gustavo, para ponerlo en un contexto. Si tú te gustan el automovilismo, ¿no festejarías un triunfo de Checo Pérez? Claro, sin duda alguna, sin duda alguna. Lo que tenemos que hacer es, para que este y todos los proyectos de México funcionen, lo que tenemos que hacer como mexicanos es decir, vamos con todo, vamos hacia adelante.
Muy bien, ahora bien, esta pregunta se le he hecho a una periodista especialista en estos temas, tú la conoces, Rosario Avilés, se la hice también a quien te antecedió, el señor Smith, que es un hombre que evalúa, califica aeropuertos, pero se la tengo que hacer también al líder de los pilotos aviadores. Sí se pueden tener operaciones simultáneas AIFA, Benito Juárez y Adolfo López Mateos de Toluca, ¿sí o no? Y se lo pregunto a una persona que tiene muchas horas de vuelo. Muchas gracias. Antes de cualquier cosa, Gustavo, le mando un gran abrazo a Rosario, con mucho cariño y afecto, a mi gran amigo personal, Smith, Carlos, un fuerte abrazo, un saludo, y la opinión de ellos es completamente muy válida. Yo te lo digo, nosotros, la prueba de ácido, para ver esa manera de cómo se tendrían que comportar los 3 aeropuertos, no la hemos vivido. Yo creo, Gustavo, que para hablar de manera real, de manera precisa, de manera puntual, pues tendríamos que verlos en operación ya los 3, ¿verdad? Ahorita creo que es muy poco el flujo de tráfico, el flujo de pasajeros, como lo estamos viviendo con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, recordando que el aeropuerto de Toluca ahorita creo que no hay operadores aéreos importantes más que, digamos, aviación privada. Yo creo que tendríamos que esperar, sería muy irresponsable actualmente, o al menos desde mi punto de vista, todavía dar un veredicto ya final. ¿Por qué? Porque es como los aviones, haces el mejor avión del mundo, el mejor avión que tú me puedas decir, el mejor avión del mundo. Pues obviamente para que lleve a cabo su certificación, pues tiene que tener vuelos en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones, hasta que pase todo ese ciclo, claro, toda esa regulación, yo pueda decir, este avión ya está certificado. Oye, eso capitán, es lo que yo estaría esperando. Oye, capitán, el Felipe Ángeles obliga a los pilotos, cuando estén aquí en la Ciudad de México, ir a dormir a sus casas y los citan, ¿no? Nos vemos mañana a las 4 de la mañana, 5 de la tarde, 8 de la noche para agarrar el avión. Y tienen que transportarse. Entonces, primero háblame de la conectividad vial. O sea, no hablo del tren suburbano, no. Yo vivo en la del Valle, o vivo en Ecatepec, o vivo en Huixquilucan, y tengo que transportarme. Número 1. Y número 2, cuando no es el destino primigenio del piloto, llega al Felipe Ángeles y tiene que dormir. Ahí se queda estacionado el avión, ¿no? Pernocta y al otro día sale a las 8. No hay hoteles. ¿Qué opinas de esto? Del hospedaje y de la conectividad para ustedes, en este caso los mexicanos, que toman la aeronave y viven aquí. ¿Qué opinas, capitán José Humberto Gual? Mira, ese es clarísimo, lo estamos viviendo ahorita. Nosotros tenemos 4 operaciones al día, tenemos Villahermosa y tenemos Mérida, con pernoctas allá en el aeropuerto. El piloto no origina. Nosotros en la contratación colectiva, nuestra base, dentro de todo, donde lo tenemos, es saliendo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo origino ahí, como es normal, o puedo originar en otras bases como lo tengo Guadalajara o Monterrey. Pero el piloto de México vuela de México, del Aeropuerto Internacional de la Benito Juárez a Villahermosa, de Villahermosa al Aeropuerto de Santa Lucía, y ahí estamos pernoctando. Ahorita, actualmente, como tú bien lo dices, el hotel ya está funcionando, ya tenemos tripulaciones que están pernoctando ahí, se están quedando en el hotel militar ahí, en Santa Lucía, y al otro día pernoctan ese día, al otro día a la hora que les toca su vuelo, nada más salen del aeropuerto ahí de Santa Lucía a la terminal y realizan su vuelo y terminan sus labores en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México conforme lo tenemos. Hasta el momento no ha habido bronca, pero eso le va a pasar también a una persona
por citar un ejemplo, cuando haya más operaciones, vienen de Mérida, no, ¿para qué voy al centro de la ciudad? Mejor me quedo a dormir ahí y espero el avión al otro día. Tendrá que haber más infraestructura, más hoteles, más inversión, y esto la esperamos en los próximos meses e inclusive años. Si me permites, señor secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, José Humberto Gual, capitán, voy a programar avisos y regreso contigo. ¿Tiene algo que decir? @Gustavo Rentería, dígamelo en Twitter, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Qué bueno que está con nosotros. Vamos a responder todas sus dudas y las preguntas muy concretas, tanto a Rosario Avilés como a don Carlos Smith, como al líder de los sindical de los pilotos aviadores. Se las vamos a hacer llegar, se las vamos a desviar para que ellos puedan contestar de viva voz y de cara a cara con ustedes. Señor secretario general, capitán José Suárez Gual, hablemos de las pistas. 4,500 de metros, 4,5 kilómetros. Con eso puede aterrizar cualquier aeronave de las comerciales. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí, es que se cortó un poquito. Decía yo, una pista de 4,5 kilómetros es suficiente para el avión más grande de pasajeros. ¿Puede aterrizar en AIFA? Por supuesto, ahorita 4,5 kilómetros para aterrizar es completamente suficiente sobre todo para los mercados que trabajamos actualmente en México como país. No hay ningún problema y es un aeropuerto como pista, vaya, como la pregunta específica que me haces, como longitud de pista es más que suficiente. Más que suficiente. Ahora bien, ¿se queda una pista para aviación militar? ¿Estoy en lo correcto? Es lo que tenemos entendido, la aviación, la pista original de los militares continúa siendo para aviación militar. Ahora bien, ¿puede haber operación simultánea de un avión, lo que llamamos de línea o comercial, con uno militar, o esto complica las cosas? Te pregunto, capitán. Bueno, la separación entre la militar y la central, que es la que están en uso ahorita, no da esa separación. Una vez ya operando, recordemos algo importante, el aeropuerto se construye por fases. Ahorita, y es la información que inclusive el mismo gobierno ha dado, ha concluido la fase 1, faltan otras fases más adelante y estas fases van a permitir de cierto modo hasta tener una operación simultánea en la última fase del aeropuerto. Ahora, creo que es fundamental aprovechar tu presencia aquí en el programa, capitán. ¿Qué opinas de esta renegociación? Salió airoso del Chapter 11, que en una traducción muy libre, pues libró la quiebra Aeroméxico. ¿Qué te ha dicho Andrés Conesa Labastida? ¿Cómo llegó la noticia a ASPA? Porque entiendo que estaban preocupados muchos de ustedes de que pues dejara de volar la principal aerolínea de nuestro país. ¿Estoy en lo correcto? Claro, mira, en el 2020, junio 2020, nos despertamos con la incertidumbre de tener una aerolínea, la aerolínea bandera de México, por más tiempo. Todos nos despertamos con esa incertidumbre. Y déjame decirte algo muy padre, porque eso también es importante mencionar quién es ASPA. ASPA de México, a través de sus pilotos específicamente, tuvimos 2 compañeros que con una gran inteligencia y una gran habilidad pudieron formar parte del comité de acreedores no asegurados del UCC, y nosotros no nada más fuimos espectadores en lo que pasara en el capítulo 11, Déjame decirte, Gustavo, y lo digo con gran orgullo, que nosotros fuimos actores, y de los actores principales. Ayer que hubo entrega de Óscares, ten la seguridad que si hubiera Óscares de capítulo 11, tendríamos nosotros hoy uno, Pero estuvimos como actores principales del capítulo 11, sí. Y nada más ahí, y no nos hubiéramos dado de cachetadas, pero bueno. Un poquito de bromas, hombre. Pero estuvimos como actores principales en el capítulo 11, y algo importante,
Es la primera vez que un sindicato tiene un capítulo 11. Somos mexicanos, llevamos el capítulo 11 en Estados Unidos y nosotros tuvimos una recuperación económica como sindicato en dinero líquido para los trabajadores. Eso es algo sin precedente. ¿Sí estuvimos preocupados? Sí. Le he hablado con el doctor Conesa, por supuesto. Y hemos estado en bastante comunicación. Estamos seguros a que tenemos un nuevo Aeroméxico de esta semana en adelante. Oye, José Humberto, y ¿es verdad que aceptaron ustedes bajar sueldos, estos viáticos que se les dan a ustedes porque pues, pernoctan fuera de casa, uniformes? ¿Es verdad que se han amarrado el cinturón? Como, a ver, nos los hemos amarrado o ajustado prácticamente todos los mexicanos, todas las industrias, pero en particular la aérea, la aviación, bueno, estuvieron parados o estuvimos mucho sin volar durante mucho tiempo. ¿Es verdad que se las han visto negras los pilotos? Pero por supuesto, 316 millones de dólares fue lo que nosotros como pilotos aportamos. 316 millones de dólares. Es correcto. Y a lo largo de, no te digo en una exhibición, sino lo hicimos a lo largo de un espacio de hasta 4 años. Y vaya, por eso te digo que este tema de Aeroméxico, como empresa nueva, a partir de que salimos del capítulo 11 ahorita, ese Aeroméxico es más nuestro que nunca. ¿Por qué? Porque somos parte de esa reestructura, porque aportamos no nada más con capacidad económica, sino con capacidad intelectual y con mano de obra, con trabajo y con sapiencia. O sea, ahora sí que empleados y patrones se pusieron las pilas, porque si no, a todos se los llevaba la fregada, ¿no? Los inversionistas, los que rentan los aviones, los directivos y los empleados. Es decir, si no jalaban parejo, dejaban de volar y eso afectaba inclusive a nosotros, obviamente, y en primerísimo lugar a los pasajeros, ¿no? A los que compramos el ticket. Por supuesto, pero hubiera afectado más, hubiera afectado al país. Imagínate otra mexicana. No. Otro Interjet. No. Nada más, y mira, ahí está Rosario, que no me va a dejar mentir y que es gran amiga mía, que me debe un cafecito si me está oyendo, que no se da Paco. Me dé un cafecito por ahí. Nada más llevamos 18 aerolíneas en 20 años, 19 aerolíneas en 20 años, y hoy quebrar si ya quebró Mexicana, la segunda aerolínea. No, sería trágico. No, teníamos que ser inteligentes, tenemos que ir hacia adelante. ¿Nos dolió? Vaya, claro. Pues me gusta tu optimismo, querido José Humberto. Salúdame, por favor, amigo Gual Ángeles, a todos los pilotos que forman parte de ASPA, y te abrazo con afecto y cariño y gracias por siempre estar atento a conversar con el amplio público de Mexiquense Televisión. Te mando un fuerte abrazo, capitán. Gracias, Gustavo, Rosario, Charlie, un abrazote, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Hasta luego, y corra la voz, este programa se repite el próximo lunes en punto de las 23 horas tiempo del centro de la República. Aquí nos vemos el próximo sábado en punto de las 10. Yo soy Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós, hasta luego, capitán.